Hola familia, hola Casa Jesús. Qué lindo poder tener este contacto nuevamente. Este sería el último domingo que lo vamos a estar haciendo en esta modalidad, que ya hace tiempo lo venimos implementando. El domingo que viene, y debido ya a las medidas que levantaron un poco el confinamiento voluntario y todas las medidas nuevas que hay en la comunidad valenciana, ya empezamos con los cultos presenciales. Incluso el aforo aumentó al 50%, así que estamos muy bien. Así que es un anhelo poder verte, tenerte delante mío, poder darte un abrazo codito y vernos, porque es distinto esto, porque yo sé que llego a tu casa, yo sé que llego a lo mejor con el mensaje del Señor a tu corazón, pero no puedo verte y es muy raro, es muy distinto, y ese es el anhelo que yo tengo, de poder verlos y tenerlos cerca, poder lo que la palabra del Señor está haciendo en sus vidas, poder ver sus rostros, poder ver sus miradas. Eso me llena de gozo y de satisfacción, ver la obra de Dios en la vida de la familia, en la vida de la iglesia, en la vida de los hermanos. Antes de empezar, entonces comenzamos los cultos presenciales el domingo que viene, el domingo 7. Vamos a entregar este domingo 7 un material que ahora mi hijo lo va a estar poniendo, que se llama Camino a la Pascua. Para ello es un devocional que comenzaríamos el lunes 8, lo vamos a explicar bien el próximo domingo. Es un devocional para que cada uno lo siga este camino a la Pascua, preparando nuestro corazón, preparando nuestro ser para esa celebración especial, la celebración que por excelencia del cristianismo, que es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vamos a entregar ese devocional que vamos a compartir todos juntos, y que sobre todo los días miércoles vamos a estar compartiendo el devocional de ese día. Ya lo explicaríamos mejor en el domingo que viene, y entregaremos a cada uno este devocional. Así que no te lo pierdas, venite, te esperamos. Tú sabes que hemos comenzado una serie que, de alguna manera está inspirada en un libro de Max Lucado. Y el nombre de esta serie es Acércate sediento a Dios. Qué importante esto, ¿no? Porque el sediento indica de una persona necesitada, que está ávido por beber agua, ¿no? Está sediento. Y cuando uno llega a Dios, muchas personas llegan a Dios sin estar realmente sedientos, sin estar verdaderamente necesitados. Por ello, este título dice muchas cosas de cómo debemos acercarnos. Obviamente, cuando nos acercamos con cierto orgullo, con cierta soberbia, es difícil que Dios pueda calmar esta sed. Pero vamos a ir viendo de a poquito. Pero el título del día de hoy, de esta serie, es Gracia para el sediento. Vamos a hacer una breve introducción. En esta serie, vimos el problema y la necesidad de Dios, de la humanidad. Hemos visto y hemos hablado de lo que es el corazón deshidratado. Hemos visto que el cuerpo tiene alertas, y hay señales de sequedad donde te alerta de que te estás deshidratando y que te necesitas introducir agua en tu cuerpo, ¿no? Y hemos visto que cuando uno bebe agua, no le da instrucciones al agua para decirle: ve al lugar que está realmente mi cuerpo necesitando. Y lo mismo es con las cosas de Dios. Por eso el Señor dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener la humildad de recibir al Señor y que Él decida sobre nuestra vida. Como dijimos el domingo pasado, el Señor viene a ocupar su lugar en tu corazón, su lugar en mi corazón. Amén. Y vimos también que la mayor plaga que hay en esta humanidad no tiene que ver con el COVID-19, sino tiene que ver también con el pecado. Esa es la mayor plaga, afecta a toda la humanidad.
Por eso Dios, y hemos visto que preparó una vacuna, hacíamos una simbología allí, ¿no? Dios preparó una vacuna para salvarnos del pecado, ¿sí? Y gratuitamente, ¿no? Y también hemos visto de que vos podés encontrar en la Biblia una lista de pecados, ¿no? Seguramente la ley te indica todo eso, en el Nuevo Testamento encontrarás también la lista de pecados, pero en realidad, para toda esa lista, la vacuna es la misma. Por lo tanto, quiere decir que en realidad todos estamos en esa situación, necesitamos la vacuna de Dios, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, vemos con todo esto y bueno, vamos a introducirte en el pasaje del día de hoy que tiene que ver con la parábola del hijo pródigo. Pero vos recuerda esto. Jesús cuando estuvo delante de la mujer samaritana, cuando le trajeron, perdón, la mujer adúltera, él no la miró como la miraba todas las personas que la trajeron delante de él. Él la miró distinto. Jesús no miró a esa mujer adúltera, no la miró y buscó en la lista de pecados en cuál estaba ella. La miró con misericordia. Él sabía lo que había hecho, sabía quién era ella, sabía todo de ella. Pero claro, actuó de una manera distinta, salvándola del juicio humano, de ese juicio humano que lo hacemos desde nuestra soberbia, creyéndonos mejor que el otro. Y Jesús los puso a todos por igual. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero más allá de esto, lo que quiero decir es que Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno. Pero hay un tema que en el final le dice, y llega el consejo. Porque si no se enseña, no podés corregir. Y Jesús de alguna manera, antes de corregirla, ni yo te condeno, pero vete y no te metas más en líos. Vete y no peques más. A partir de allí ya es otra historia. Porque vos ya has conocido al Señor y vos vas a pensar muy bien lo que has recibido en esa misericordia donde fuiste salvada de ser apedreada y pensarás en el consejo de Dios. Vete y no te metas más en líos. Por eso es importante las enseñanzas que recibimos de parte de Dios y en la Biblia todos los múltiples consejos que tenemos para vivir nuestro día a día. Mirá, en la parábola del hijo pródigo, vamos a leerla hasta el versículo 21. No voy a hablar de toda la parábola en sí, y te quiero meter en historia para aquellos que tal mejor no la conocen bien. Vamos a ella. Lucas 15. Yo te ruego que la puedas leer completamente. Va del versículo 11 al versículo 32. Pero yo te voy a leer hasta el 21. Dice lo siguiente. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Fíjense que está en plural, quiere decir que también le repartió la parte al otro hijo. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿No has estado en una situación parecida? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Corrió el padre
y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Quiero rescatar de esta historia, no solamente ustedes ya saben cómo es recibido, y ya a lo mejor damos algunas señales al respecto, y también está en el final de la historia de cómo reacciona el hermano, el segundo hijo de este hombre, cómo reacciona el hermano ante el perdón de su padre. Pero eso lo quiero en este caso obviar. Obviamente en todas las historias bíblicas hay muchas enseñanzas, ¿sí? Yo en este día tiene que ver con el título del mensaje, ¿no? La gracia para el sediento. Ahora, obviamente hay muchas enseñanzas, pero hoy te quiero llevar a esto. Primer punto que quiero destacarte en esta historia. Acá vemos, hay dos hijos en esta historia, dos hijos. Uno se queda en la casa del padre y otro decide abandonar la casa del padre. ¿Por qué abandonamos la casa del padre? En la vida natural, y seguramente yo mismo en algún momento tenía ganas de independizarme, ¿no? Y seguramente muchos de nosotros quisimos independizarnos. Pero claro, a veces nos queremos independizar antes de tiempo. A lo mejor todavía no hemos llegado a la edad adulta, a nuestra mayoría de edad, donde podemos tomar decisiones sobre nuestras vidas. Hoy en día los adolescentes ya quieren ser independientes con 14, 15 años. Ya quieren decidir sobre su vida, lo que quieren hacer. Por eso, en general, en la vida natural, nosotros abandonamos por el deseo de independencia, pero a veces podemos decir, quiero tener independencia, pero voy a vivir una vida independiente, pero me voy a mantener en los consejos y en la enseñanza que yo he recibido, en este caso por esta historia, de mi padre. Ese sería el caso de algunas personas que han sido educados y enseñados en su núcleo familiar, en el seno familiar, de una manera que esas enseñanzas y esos principios se mantienen. El otro día una madre hablaba con una madre de la iglesia y le llamé para ver cómo estaba su hijo y me contó un detalle sobre su hijo, de que había venido de estudiar y había venido a su casa y venía con alimentos. Había recibido la enseñanza de su madre, de su padre, y qué bueno es que cuando vos ves que tu hijo está respondiendo en esa vida donde está en cierta independencia, está manteniendo los principios por los cuales fue enseñado. Qué interesante, ¿no? Ahora, el otro camino que toman las personas cuando deciden vivir o deciden ir por la independencia, es como vivió justamente el hijo pródigo, el hijo malgastador. Es aquel que quiere vivir, que se aleja de la casa del padre, que la abandona para ser independiente, pero para vivir otros principios, para vivir por otros consejos, para vivir otras cosas de las cuales no fue enseñado, para las cuales le fue prevenido que no hagas eso, no es conveniente. Por eso los hijos, cuando toman este tipo de decisiones, que ya la empiezan a tomar ya de adolescentes, sin la mayoría de edad, se hacen todas las cosas a escondidas. Se van a fumar a escondidas, se van a fumar marihuana a escondidas, se van a beber y entran en el alcohol a escondidas. Todo lo hacen a escondidas. ¿Por qué? Porque en realidad ya están queriendo vivir cosas que no son las que le enseñaron en su casa, que las que no le enseñaron sus padres, pero ya quieren vivir otras cosas. Y entonces, cuando son muy reprimidos en su hogar, ¿qué pasa? No ven el anhelo de decir, ¿cuándo podré irme? Y en este caso, este hijo de esta historia que plantea Jesús, tuvo la posibilidad, reclamando su herencia, para vivir esa vida independiente. Por eso abandona la casa del padre, para vivir en libertinaje, para vivir otros consejos. Le interesaba vivir otro tipo de vida que no era la que le había enseñado su padre. Segundo punto que te quiero aclarar, ¿por qué acabamos mal? Porque claro, cuando uno habla de la historia y la parábola del hijo pródigo, justamente en la Biblia, esta parábola es conocida por la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y pródigo tiene que ver con malgastador. Entonces,
¿por qué acabamos mal? ¿Por qué acabó mal este hijo? En realidad es a partir de que él decide vivir lejos de la voluntad del Padre. Él decide alejarse de la casa del Padre para vivir lejos de su enseñanza, de su principio y sobre todo de la mirada del Padre, en la cual él, por querer vivir algo distinto, veía juicio a lo mejor en la mirada de su familia. Entonces, toma esta decisión y termina mal, porque cuando vos te alejás de vivir los principios, de los sanos principios, por los cuales un padre, como en el caso de esta parábola, tenía un hogar bien constituido, tenía un hogar donde había prosperidad, había un hogar donde se vivía bien, pero él quiere vivir otras cosas, evidentemente empieza a germinar el pecado. Empieza de alguna manera a surgir en el corazón de esta persona las malas decisiones. Alejarse del Padre te lleva a seguir tomando peores decisiones. Mirá, como Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿lo recuerdas? Jesús le dijo a la mujer samaritana, la del pozo de agua, ¿se acuerda? Que todo el que quiera beber de agua solo... O sea, cuando dice, de este pozo, los que beban de este pozo van a seguir teniendo sed. Pero solo el que bebe de mi agua, decía Jesús a la mujer samaritana, solo aquel que beba de mi agua no tendrá sed jamás. Claro, quiere decir que este se fue a vivir perdidamente, pensando que eso lo iba a saciar. Pero claro, cada vez gastaba más, porque vos pensás que el placer es permanente. No, el placer es temporal. Y encima de lo temporal, tus recursos se van agotando. Y vivía en placeres, y obviamente se iba y malgastó todo. Perdió todo. Y entonces, cuando vos estás frustrado, cuando vos perdés todo, cuando las cosas del placer no ha sido saciado en tu vida, que querés más y ahora no sabés con qué, empezás todavía a tomar peores decisiones. Y cada vez la cosa se pone más embromada. Las cosas se ponen peor. Lo otro que te quiero destacar es, ¿por qué no volvemos a la casa de nuestro Padre? Él tenía la posibilidad, de alguna manera, le empezó a ir mal y él podía haber reaccionado de alguna manera previamente, viendo que la cosa no estaba bien, pero sin embargo no volvió a la casa del Padre cuando tenía que volver. Tuvo que pasar lo dramático para recién pensar en la casa del Padre. Por eso, la mayoría de la gente, yo cuando estaba estudiando el mensaje y escribiendo sobre esto, la mayoría de la gente como hijos llamamos a la casa como nuestra casa. Piensa en esto. Vos decís, cuando hablas con alguien, ¿a dónde vas? Me voy para mi casa. Me voy para mi casa. Es que como hijo pensamos que la casa es mi casa. Y esto nos lleva a una confusión importante. En la parábola, si recordás bien, dice, en la casa de mi Padre. En la parábola dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Fíjense en este de gran detalle, porque cuando vos pensás que es tu casa, es como que empezás a perder el sentido de ubicación. Porque si la casa es de mi Padre, significa que no es tu casa, significa que hay un gobierno, que hay una persona encargada y responsable de esa casa, y el autor de esa casa, y el protector de esa casa, y el proveedor de esa casa. Y entonces, cuando nosotros como hijos pensamos de esta manera, que es mi casa, nos desubicamos. Y dejamos de tener y dejamos de ver al Padre como una autoridad.
nos olvidamos de quién gobierna la casa. Por eso este hijo lo tuvo bien claro: los jornaleros en la casa de mi padre. Ahora, mira, este punto tiene que ver con el orgullo malo, ¿no? Hay un orgullo bueno que es el que uno tiene satisfacción por cosas buenas, ¿no? Pero el orgullo malo, te lo voy a leer, y la soberbia, que son sinónimos. El diccionario dice que el orgullo es exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Cuando yo entro y empiezo a creerme que la casa es mía, mi casa, empiezo a creer que estoy un poquito ahí arribita, o que estoy como mínimo al nivel de los demás. El orgullo empieza a crecer, y en los adolescentes hoy en día, ya son adolescentes, dicen lo que a los padres, cómo es la vida. Soberbia, dice el diccionario, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Escuchaste, no? Nosotros cuando entramos en orgullo y en soberbia empezamos en este trato porque nos creemos superiores, porque yo, mis pensamientos, me siento sabio en todo, en mis opiniones, empiezo ya a despreciar a los demás. Los demás, por un lado, el orgullo y la soberbia nos hace creer importantes, dueño y señor de nuestra vida. Vos podés seguir adelante, hacer lo que te parece, hacer lo que quieras, hacer lo que te gusta. ¿Por qué, si es tu derecho vivir y vivir de acuerdo a lo que te guste y hacer lo que te nace en tu corazón? Hacer lo que tus sentimientos digan. Pero claro, el orgullo confía solamente en sus pensamientos. El orgullo y la soberbia solamente creen en los pensamientos propios, no en la de los demás. Por eso no acepta los consejos de nadie. Por eso rechaza las enseñanzas de los demás. Por eso rechaza la enseñanza del Padre. Por eso en este mundo rechazamos las enseñanzas de Dios. Y por otro lado, el orgullo y la soberbia te lleva a dilapidar todo. Este hijo, ese orgullo le hizo creer que todavía sigue adelante, ¿no? ¿Para qué vas a volver a la casa? Sigue adelante, vas a salir de esta, te va a ir bien, te va a ir bien. Seguí adelante, hasta que dilapidó todo. Por eso la Biblia nos enseña que no seamos sabios en nuestra propia opinión. En la multitud de consejos está la sabiduría, pero sobre todo en los consejos del Padre. Amén, iglesia. Mirá, este muchacho dilapidó todo, ¿no? Porque el orgullo y la soberbia decide tu final. El orgullo y la soberbia decide tu final. El orgullo y la soberbia te conduce a perder todo. Si vos te mantenés necio, tosudo en lo que pensás que es y que debe ser, vas a perder todo. Ay, es cierto, a veces pensamos que perder todo es muy malo, pero no siempre. Pero algunos, mirá, yo te cuento algunas cosas mientras escribía esto. Algunos vuelven a la casa del Padre, vuelven en el orgullo. Algunos vuelven a la casa de alguna manera altanera. Algunos vuelven a la casa sin reconocer que fracasaron. Todavía se creen dueños de su vida y que todo les va bien. Cuando la miseria se ve en sus ojos, cuando la miseria se ve en sus palabras, cuando la miseria se ve en su corazón. Pero vuelven y no reconocen su situación actual. Vuelven y todavía reclaman más al Padre. Todavía se creen con derecho de reclamar más cosas al Padre. Y todavía vuelven a la casa diciendo a los padres o al Padre cómo deben ser las cosas. Tremendo, ¿no? Tremendo, iglesia. Otras personas pierden tiempo en volver porque el orgullo quiere volver exitoso.
A lo mejor otras personas tienen ese orgullo de que dicen, pero yo no quiero que mi padre me vea así. Yo no quiero que mi padre me vea así, que perdí todo lo que le pedí, lo dilapidé, lo perdí. ¿Cómo voy a volver así? Entonces el orgullo te dice, no, y no te permite volver. El orgullo, escucha esto, el orgullo no tolera volver fracasado y necesitado. ¿Cómo voy a volver yo fracasado diciendo que soy un fracaso? ¿Cómo voy a volver yo diciendo que soy un necesitado, necesito de vos, papá? El orgullo no te lo permite, la soberbia no te lo permite. El orgullo impide la vuelta a la casa del Padre. El orgullo impide que vos tomes decisión rápidamente para volver a la casa del Padre. Y el orgullo no permite, escucha esto, no permite el gozo del Padre. Porque en la historia de esta parábola hubo gozo en el corazón del Padre cuando ese hijo volvió. Por eso, si el orgullo no te permite volver a la casa, no permite el gozo del Padre. ¿Lo agarraste, iglesia? Y otro punto, ya estamos en el final, vuelve a la casa de tu Padre. Vuelve. Pero claro, ¿cuándo podemos tomar esta decisión de volver? ¿Cuándo la podemos tomar? Y evidentemente la tomás cuando tocas fondo. Cuando estamos hablando de aquel que ha abandonado la casa de esa manera como la del hijo pródigo. Solamente la podés tomar cuando tocas fondo. Tocar fondo decimos en Argentina, ¿no? No sé si... Pero cuando uno dice tocar fondo es cuando decís no hay más. Se acabó, hasta aquí llegué. Toqué fondo. Ya no hay más nada después de esto. Ya no hay nadie. Y es bueno que toquemos fondo. Lamentablemente, sí, hay consecuencias. Hemos perdido todo. Hemos perdido recursos, a lo mejor hemos perdido familia, a lo mejor hemos perdido y destruido un matrimonio, a lo mejor hemos perdido una carrera, a lo mejor hemos perdido un trabajo, a lo mejor hemos perdido algunas cosas importantes y que van a marcar nuestra vida porque las consecuencias de las decisiones que tomamos van a estar. Pero es bueno que toquemos fondo, porque cuando tocas fondo te das cuenta de cuándo estabas mejor. ¿Por qué no le hice caso a mi papá? ¿Por qué no le hice caso a mi papá? Mira dónde estoy ahora. Por eso, cuando vos tocas fondo te das cuenta ni que el dinero, ni que las personas, ni que tus capacidades, ni que tus pensamientos, ni que tu sabiduría te llevan a nada. Te llevan a nada. Y te llevan a perdición. Y terminás perdiendo solo. Y te meteste solito en todo eso. Por tu necedad, por nuestra necedad, cuando dejamos de escuchar los consejos del Padre. Cuando dejamos de recibir voluntariamente y con amor la enseñanza del Padre. Qué lindo. Gracias que tengo un Padre que quiere lo mejor para mí y me está aconsejando y me está indicando lo mejor para mi vida. Es bueno que toquemos fondo. Es bueno. Para ello tenés que reconocer tu error. Este hijo pródigo se dio cuenta y reconoció el error. En la casa de mi padre los jornaleros están mejor que yo. Y yo acá nadie me da nada. Es reconocer el error. Que llegaste a esa situación por errores propios, por tu propia opinión, por tus propias decisiones. No transfieras las culpas a los demás. Llegaste a esta situación por errores propios. Y es importante que reconozcas el error. Lo segundo es que deja tu orgullo de lado. Hay que dejar el orgullo de lado, hay que dejar la soberbia de lado. Está bien, ya está. Es verdad, mira la que me metí solito en esto, qué lío me metí. La tenemos que dejar de lado, tenemos que agachar la cabeza
ir al frente. Y eso tiene que ver con hombría, tiene que ver con valor, tiene que ver con valentía, tiene que ver con una persona que para mostrarse fuerte no hay que decir que nunca hemos fallado, al contrario. Una persona fuerte, una persona es aquella que no tiene problemas en mostrar sus debilidades. Ese es fuerte, ese es fuerte. Lo dice la Biblia, ¿eh? Lo tienes bien claro. Ahora, tenés que reconocer que eres un necesitado del Padre, de tu Padre. A veces volvemos a Dios y venimos a Dios, pero no reconocemos que tenemos la necesidad de Él. Mucha gente vuelve a la casa del Padre y no reconocen la necesidad del Padre. Necesito de ti, papá. Porque el orgullo y la soberbia no te permiten mostrarte así débil. Por eso los hijos en la edad adulta, empezamos a tener 20, 30 años, 35, ya empezamos a ver a los padres mayores, empezamos a ver a los padres ya abuelitos, y pensamos que ya los padres no tienen nada para decir. Y pensamos que ya los padres, está grande ya papá. Pero como hijos siempre vamos a estar necesitados del Padre. Vamos terminando. Como reflexión, ¿cómo piensas que ha vuelto este hijo? ¿Cómo piensas que podría volver este hijo después de que dilapidó todo, no? ¿Cómo piensas? Claro, él dice, en la casa de mi padre los jornaleros están mejor, ¿sí? Pero él dilapidó todo y perdió todo. Yo le exigí a papá que me diera toda la herencia y yo ahora la perdí todo y ahora vengo con las manos vacías y encima vengo todo destruido, como un pordiosero, vengo como un miserable y estoy así en esta... ¿Cómo voy a volver a la casa de mi padre, no? ¿Me recibirá después de que perdí todo lo que él hizo en la vida y que me dio mi parte de ello? ¿Me recibirá? Este hijo pródigo, ¿tenía dudas de eso? Te pregunto, ¿no? ¿Tenía dudas de eso? ¿Qué pensás? Yo te digo que no tenía dudas. No tuvo dudas. Porque lo primero que pasó es que él reconoció cómo se vivía en la casa del Padre. Y él reconoció que los jornaleros, que aquellos que no eran la casa suya, aquellos que no tenían derecho a herencia, vivían mejor que él en la situación y las decisiones que tomó en su vida. Vivían mucho mejor. Ya hubo un reconocimiento de él. Entonces él cuando decide volver, no volvió con dudas. Pero hay un detalle, y agarralo, iglesia. El detalle está en que él volvió renunciando a los derechos de hijo. Él volvió renunciando a los derechos de hijo, porque yo voy a ir allí y le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No tengo derecho a ser tu hijo. No soy digno de ser tu hijo. Él de alguna manera entendía de que volver a la casa del Padre representaba renunciar a todos los derechos para volver a recuperar algo de lo bueno que había en esa casa. Tenemos que dejar el orgullo y la soberbia de lado. Y este hijo pródigo es maravilloso. Dejó su soberbia, dejó su orgullo, dejó su necedad y reconoció el error que tomó en su vida. Reconoció el error de haberse ido y abandonado la casa del Padre para vivir otras cosas. Reconoció el error y cuando se dio cuenta de hasta dónde llegó, que tocó fondo, decidió renunciar a sus derechos como hijo para volver a la casa del Padre. Si volvés con orgullo, si volvés altanero, si volvés con soberbia, no es igual. Esta historia nos deja bien marcado Jesús, dos personas, dos hijos, cómo viven en la casa del Padre. Por eso, conclusión, no olvidemos
la gracia del Padre. Este es el punto de hoy. Seguramente hay mucha más enseñanza que podemos destacar, ¿sí? Pero la conclusión, no olvidemos la gracia del Padre. ¿Por qué? Tuvo gracia para el sediento, para el necesitado, para ese hijo que ahora ya no se declaraba hijo, no se declaraba digno de ser hijo. Y sin embargo hubo gracia para con él. ¿Qué hubiera? Y te hago esta pregunta. Si el Padre no lo hubiera, viste, cuando lo recibe, ya lo vamos a leer, le dio nuevo vestido, recíbanlo, que se bañe, que se vista, denle el mejor vestido, pónganle el anillo en sus dedos, pónganle sandalias. ¿Qué hubiera pasado si el Padre no hubiera reaccionado así? Que solamente el Padre lo hubiera recibido y lo hubiera, con tanto amor como lo recibió, con un beso en el cuello, lo abrazó y lo apretó bien fuerte, y hubiera sido solo eso. ¿La fiesta hubiera sido igual, la que celebró después? Obviamente estaría latente allí un castigo. Estaría latente que hay un castigo de por medio de parte del Padre. Pero sin embargo, esta no fue la situación. Porque Dios, y escucha esto, Dios no está pensando en castigo. El Padre no está pensando en castigo. El castigo es no estar pensando en Dios. El castigo es no estar pensando en el Padre. ¿Lo agarraste? Dios está pensando en fiesta por tu vuelta. Dios está pensando en la fiesta que va a ser por tu vuelta. Por eso, no dudemos, lo primero que tenemos que reconocer es la gracia del Padre, que nuestro Padre Celestial tiene una gracia infinita, que no está pensando en todas las macanas y malas decisiones y nuestra necedad y todo lo negro que hay en nuestro corazón, sino está pensando en nuestro regreso, porque Él, lo vimos el domingo pasado, lo dijo Jesús, nosotros no queremos que muran, que ustedes mueran en el pecado. Tienen que saber quién soy yo. Tienen que creer en mí. Porque si no morirán en el pecado. Y Dios mandó a su Hijo y envió a su Hijo, al enviado, al Mesías y al Hijo de Dios, lo envió justamente para que no muramos en el pecado, en esta plaga mundial. La enseñanza. La parábola del Hijo Pródigo es el título que tiene, ¿sí? Pero la historia dice bien claro, va de un hombre que tiene 2 hijos, ¿sí? Y justamente esos 2 hijos nos muestran 2 maneras de vivir en la casa con el Padre. Hay 2 maneras de vivir. ¿Cuál es la tuya? ¿Estás viviendo como el hijo pródigo? ¿Como que te vas y abandonás los consejos del Padre? ¿O estás dentro de la casa del Padre y no vivís en la gracia que el Padre nos enseña? Pero eso es para otro punto. Pero lo importante y la más grande enseñanza para mí en el día de hoy es la gracia del Padre para el Hijo sediento. Mirá, Romanos 5:20 dice lo siguiente, y esta es nueva traducción viviente. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. La lista de pecados no es para que digamos, este es lo que hizo, mirá qué es lo que hizo. No, la lista de pecados es para que nos diéramos cuenta, es una versión moderna esta, nos diéramos cuenta de la magnitud del pecado. Pero mientras más pecaba la gente, dice esta versión, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¡Qué hermoso! La lista del pecado está para que nosotros nos demos cuenta de la magnitud, pero seguimos pecando más y somos más pecadores y hacemos más barbaridades. Pero la gracia, dice, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Para el Padre no fue suficiente recibirlo con un beso. El Padre no terminó con solamente un abrazo. Le restituyó todo, tú lo sabes. Le restituyó la posición de hijo, le restituyó todo. Mira, lo dice en Lucas 15 y terminamos. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado.
Esta versión me pareció maravillosa porque dice, maten el ternero que hemos engordado. Es como que el padre estaba preparando un ternero especialmente para el regreso de su hijo. Dios está esperando que tú vuelvas. Dios está esperando que tú te arrepientas, que confieses tus errores, que reconozcas tus errores, que reconozcas tus malas decisiones. Y te está esperando que vuelvas, te está esperando con los brazos abiertos. Y no solamente con los brazos abiertos para darte un abrazo y un beso, sino para darte lo mejor, para entregarte el anillo, para ponerte lo mejor y preparar fiesta con ese ternero que viene engordando para recibirte, para hacer la fiesta en el momento de porque ese padre está lleno de gozo en su corazón por tu vuelta. Por eso hay fiesta. Porque tenemos que celebrar un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces dice que comenzó la fiesta. ¿Va a haber fiesta hoy, familia, en tu casa? Allí donde estás ahora, ¿pensás que Dios está haciendo fiesta? Yo espero que sí, que tú ahora en tu corazón y en tu intimidad le digas a Dios, Padre amado, yo te doy gracias, mi Dios, por tu palabra y tus consejos. Te doy gracias porque me haces parte de tu familia, parte de tu casa, parte de tu reino, mi Dios. Te pido perdón, mi Dios, por mi necedad, mi soberbia que me lleva a confiar en mis opiniones y en mi propia sabiduría y a veces tomo decisiones alejándome de tus sanos consejos. Padre amado, yo te doy gracias por tu infinita gracia, por tu infinita misericordia y por tanto amor, Señor, que solamente estás pensando en que nosotros volvamos a ti rendidos. A mí no importa que hayamos tocado fondo, no importa lo que hayamos hecho, no importa las macanas que y los líos en los que los hemos metido. Gracias porque nos vas a recibir con los brazos abiertos, porque vas a restituir como siempre la posición que tenemos como hijos, porque tú no quieres que nosotros muramos en el pecado, mi Dios. Por eso, mi Dios, te damos gloria, te damos alabanza y bendecimos, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor, tu presencia en nuestra iglesia, Señor, porque somos hijos que necesitamos de ti, mi Dios, que necesitamos de nuestro Padre Celestial, necesitamos de tu presencia constantemente, Señor, para que nos guíe, para que nos cubra, para que nos protejas, mi Dios, para que nos perdones, para que bendigas definitivamente la vida de toda tu iglesia, pero solamente para que también nosotros podamos ser colaboradores y transmisores, Señor, de tu palabra, del Evangelio de Jesucristo. Dios te ama, iglesia, y te bendice. No lo olvides, la gracia del Padre para el sediento. Hasta el próximo domingo, presencialmente en Casa de Jesús. Bueno, familia, nos despedimos un domingo más. Qué palabra impactante y maravillosa. Que se grabe en tu corazón. Familia, quiero recalcarte que el domingo próximo vamos a estar en nuestra iglesia. Va a ser una reunión presencial, 11:30. Te estaremos esperando ahí, con los brazos abiertos y ansiosos por verte. No te lo pierdas, que tenemos muchas novedades. Así que te esperamos ahí en Avenida Alicante 49, en Casa de Jesús.